Bienvenidos todos. Recuerden que estamos viendo el tema de partidos políticos. Ya vimos lo que fue la definición, el origen y evolución de los partidos políticos, para que tuviéramos una idea de en su origen cómo se fueron planteando estas dos grandes ideas o dos grandes ideologías, mejor dicho, en la que se basan principalmente los partidos políticos, que vienen siendo una línea liberal y una línea conservadora, ¿no? Generalmente, aunque le podamos poner diferentes siglas a los partidos políticos, en su mayoría están ubicados en estas dos grandes posturas, ¿no? Lo que viene a continuación es la función actual de los partidos. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque va a aparecer un término que se conoce como partidocracia y que quiero que lo entendamos muy bien. Doy lectura al párrafo que hace referencia a esto. La evolución, el desarrollo y el fortalecimiento de los partidos en la vida política los ha colocado en un lugar preeminentemente con relación a la toma de decisiones, al grado que se afirma que el centro verdadero de poder de las estructuras estatales de la época actual se ha desplazado hacia las direcciones de los partidos. Este fenómeno es denominado por algunos autores partidocracia. Les pido por favor que subrayen mucho esta palabra, de hecho viene ahí en letra cursiva, porque nosotros hablamos en lo que fue las lecciones anteriores sobre el tema de la democracia y decíamos que la democracia es cuando el pueblo tiene la oportunidad de gobernarse a sí mismo. En los diferentes grados de participación de la democracia vimos que pues, lo idóneo sería la democracia directa, en donde todos participamos constantemente en esa toma de decisiones. Pero al volverse poco factible, derivado de estar tanto tiempo en estas asambleas en donde se toman las decisiones, hemos optado como sociedades de apostarle a lo que es la democracia representativa, en donde nosotros vamos a elegir a un grupo de personas que tomará esas decisiones a nombre de nosotros, con algún grado de participación, ¿no? Es decir, hablábamos de las figuras que nos permiten participar de forma directa, aunque ya no de tiempo completo en lo que es la toma de decisiones en las democracias. Bueno, pero ¿qué va a ser entonces la partidocracia? Como tenemos que elegir a esos representantes que tomarán las decisiones a nombre de todos nosotros, es decir, a nombre del pueblo, el vínculo o el nexo para que nosotros podamos analizar las diferentes posturas de quienes pretenden ser nuestros representantes, si la forma de canalizarlo es precisamente a través de lo que llamamos partidos políticos, que ya los definimos, pero que en este caso van a presentarnos a nosotros distintas ideologías encabezadas por personas, lo que llamamos candidatos, que van a, en este caso, ofrecerse ellos, estos candidatos, como los posibles representantes populares para la toma de decisiones. Y dependerá, por supuesto, del pueblo, en el momento de la votación, decidir quién es el que ocupará el cargo. Pero al final del día, estas personas, lo que van planteándonos a nosotros en lo que llamamos propuestas de campaña, son precisamente maneras de resolver las problemáticas de un país, la manera de progresar sustentada en una u otra ideología. Y para que nosotros podamos identificar de mejor manera precisamente estas ideologías, se hace a través de los partidos políticos que tienen sus siglas, ¿no? Sabemos, existen diferentes partidos en nuestro país y en diferentes partes del mundo que plantean una ideología y nos brindan a través de una persona una serie de propuestas que, en caso de que esa persona se convierta en gobernante o en legislador, deberá echar a andar bajo la ideología del partido político con la que debe comulgar precisamente este candidato. El tema aquí es que una vez que eliges precisamente a los representantes populares, ya cuando dejan de ser candidatos, ellos siguen respondiendo precisamente a la ideología de un partido político, que es lo más natural, ¿no? Al final de cuentas es lo que uno está esperando. Pero aquí viene la otra parte. Nosotros ahí, bajo esa idea, podríamos decir, pues es el pueblo el que se está
gobernando a sí mismo a través de los representantes que acaba de elegir. Pero recuerden que cuando hablábamos del tema de los partidos políticos y de la crisis de legitimidad y de credibilidad que tienen los partidos en la actualidad, se plantea una situación. Mucha gente no se siente representada por los partidos políticos o no se siente identificada con alguna ideología de los partidos políticos actuales. Derivado de ahí, podríamos llegar a una contradicción. ¿Cómo decir que el pueblo se está gobernando a sí mismo si las ideologías de los partidos políticos, que son las opciones para hacer gobierno en un país, no están representando, no están teniendo una identidad con el pueblo, no están teniendo una conexión con la sociedad? Entonces lo que podríamos analizar es que, o podrían decirse, mejor dicho, es que realmente el pueblo no es que se está gobernando a sí mismo, sino de las ideas o las ideologías que están plasmadas, toma la que cree más conveniente, más allá de que pueda no tener una identidad o una verdadera conexión con un partido político, sino simplemente decir, bueno, no hay uno que realmente venga a satisfacer lo que yo quiero, pues, pero tengo que votar por alguien porque tiene que ser gobierno, pues votaré por este o por este otro. Entonces, al no haber esa conexión, lo que hace referencia aquí este párrafo es de que el verdadero poder, el verdadero gobierno, la verdadera toma de decisiones, más que radicar en el pueblo, está radicando, mejor dicho, en las cúpulas de los dirigentes de los partidos políticos, porque desde esas cúpulas, desde esos grupos de poder dentro de un partido político, se determina qué rumbo va a llevar el partido político, qué rumbo van a llevar sus candidatos, y una vez que son gobierno, obviamente tienen que permanecer con la ideología del partido político. En el caso de los diputados y los senadores, los diputados y senadores también van encabezando en su momento algunas coaliciones o van con su propio partido y pues ellos llevan una ideología. Pero cuando nosotros vemos que en los congresos locales o en el Congreso de la Unión muchas veces o generalmente se vota en bloque, ¿qué implica esto? Que todos los legisladores de un partido votan en el mismo sentido una u otra propuesta de ley o iniciativa de ley que se esté manejando o reformas a la ley. Entonces pareciera que ya les dijeron de qué manera hay que votar, como si muchas veces pudiéramos llegar al punto de pensar que no hay precisamente una idea individual, un pensamiento propio de cada legislador, porque se va votando en bloque, de tal suerte que bastaría que tuviéramos una sola persona votando por cada partido y tal vez nos ahorraríamos mucho precisamente algunas simulaciones que se dan precisamente cuando se están tomando decisiones en el poder legislativo. Derivado de esto, entonces lo que podemos analizar, y a eso se refiere la partidocracia, es que el verdadero gobierno en los países del mundo, en la mayoría, está radicando no en el pueblo, sino en lo que se manda o en los que mandan y dirigen los diferentes partidos políticos. Por lo tanto, la partidocracia a la que se refiere acá, haciendo alusión a aquella definición de Abraham Lincoln, sería aquí el gobierno de los partidos para el pueblo por los partidos. Es decir, quien realmente va a tomar las decisiones son los partidos políticos. Sí, a nombre del pueblo. Sí, diciendo que ese es el esquema de la democracia y que así son las reglas del juego. Sí, perfecto. Pero al final del día no podemos dejar de ver que hay una desconexión entre el pueblo y los partidos, o el pueblo y sus representantes, pero las tomas de decisiones se siguen dando. Y se siguen dando basada precisamente en esas cúpulas de los partidos políticos. Entonces, pareciera que fuera el gobierno de los partidos para el pueblo, porque obviamente sí es un gobierno para todo el pueblo, y por los partidos políticos, no necesariamente por el pueblo. Recuerden que la definición de Abraham Lincoln era el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Bueno, aquí hay un juego distinto en donde pareciera que son los partidos para el pueblo y por los mismos partidos. Sabemos que ya hoy en la actualidad en nuestro país y en algunas partes del mundo se manejan los candidatos independientes que no representan a un partido político. Sin embargo,
Los candidatos independientes en nuestro país, que apenas los vimos en la anterior elección, todavía están en un proceso de fortalecerse las candidaturas independientes, tanto presupuestalmente como también con un tema de identidad e ideología, porque los candidatos que aparecían como independientes en varios lugares del país y por supuesto también en la presidencia de la República, la gente no los percibía como un candidato verdaderamente independiente de un partido político, porque en su mayoría había sido gente que había militado durante mucho tiempo con un partido político, y aunque en estricto sentido sí es o sí era independiente, la realidad es que trabajaba con un grupo de personas que habían pertenecido al mismo partido político durante años. Entonces no se terminaba de identificar esta verdadera independencia de un partido político de los candidatos que estuvimos viendo. Más parecía en algunos casos una ambición de poder de alguna persona, en donde dijo, bueno, si un partido no me cobija o si mi partido político no me cobija, me lanzo de manera independiente a buscar el voto y tratar de ganar. En algunas partes del mundo han ganado candidatos independientes, incluso para la presidencia de un país. Nosotros todavía estamos precisamente arrancando con ese proceso de los candidatos independientes. Se va a tener que ir depurando mucho, por supuesto, pero repito, la partidocracia es precisamente eso que estamos viviendo, que estamos viendo en los diferentes países, que es el dominio de los partidos políticos para las tomas de decisiones en un país, más allá de que debería ser del pueblo directamente. Como todo puede ser o puede irse perfeccionando. Obviamente tenemos que evolucionar cada vez más a una mayor participación del pueblo, por eso hablábamos de la democracia participativa. Hoy lo que tenemos precisamente es eso, un dominio más fuerte de lo que son los partidos políticos, pero a título personal yo creo que en la medida que los partidos vayan identificando cada vez más esa desconexión que se ha tenido con el pueblo en muchos casos o en muchas regiones, esa falta de identidad entre ellos y la ciudadanía, tendrán que modificar mucho ellos mismos como partidos políticos la forma, y obviamente tendrán que ser los legisladores, ¿no? Porque tienen que modificar las reglas del juego, que son las diferentes leyes que le dan orden a la sociedad. Tendrá que modificarse precisamente esa relación para mejorar el grado de legitimidad, de identidad y de conexión entre los partidos políticos y el pueblo, para que entonces sí podamos decir que los partidos representan ideologías que verdaderamente están dentro del pueblo y que representan a grupos o sectores de la población que verdaderamente se van a identificar con ellos. Y no solamente que van a decir, pues votaré por ahora sí que el que yo vea que pues, el que creo que podría ser mejor, no necesariamente aquel con el que yo me pueda identificar, porque quizá en la baraja de partidos políticos no encuentro uno que me llame la atención. Derivado de eso es que vemos tantas abstenciones a la hora de las votaciones, tanta gente que decide no salir a votar porque piensa que uno u otro partido van a hacer lo mismo, o incluyendo el tema de los candidatos independientes, piensan, ¿para qué si es lo mismo? O sea, que no ves algo distinto. Entonces, repito, la partidocracia es precisamente ese gobierno que están ejerciendo a nivel mundial en prácticamente todos los países los partidos políticos para su pueblo, pero tomando esas decisiones desde las cúpulas de los partidos, y pues la gente no tiene otra opción más que elegir dentro de esos partidos. A eso se refiere precisamente la partidocracia. Siguiente, vamos a ver el régimen jurídico de los partidos en México. Es decir, tiene que haber una razón, tiene que haber un sustento legal, constitucional, en el que nos diga para qué están los partidos políticos, es decir, qué deben hacer, con qué deben de cumplir, cuáles son los requisitos para la creación de un partido político, para que pueda tener un registro. Todo, cuando hablamos del principio de seguridad jurídica, pues tiene que estar sustentado en la ley. Entonces aquí vamos a ver algunos preceptos precisamente que van a hablar o van a versar sobre eso. El marco constitucional otorga a los partidos una función que rebasa la acción meramente electoral al darles la tarea de promover la participación del pueblo en la vida democrática. Y viene entre comillas. Van a haber 3 frases entre comillas que necesito que chequemos muy bien. Esta es la primera. Entonces,
Como primer punto, los partidos políticos, más allá de lo electoral, que es quizá lo más visible o con lo que más relacionamos nosotros, tiene tareas a cumplir que le dicta la Constitución. Primero, promover la participación del pueblo en la vida democrática. Bueno, pues eso es lo idóneo, ¿no? Si la democracia implica que el pueblo se va a gobernar a sí mismo y el partido político es quien nos va a brindar los candidatos para que nosotros elijamos quiénes serán estos representantes, pues tiene que haber una conexión en la que el partido promueva, nos invite a nosotros a participar precisamente en no solo el día de la elección, sino que participemos durante todo lo que es el gobierno, es decir, cuando el candidato ya logró tener un cargo, en esa tarea que implica gobernar. Por lo tanto, el partido político tiene que seguir invitando a quienes fueron gobernantes o quien se convirtió en gobernante de su propio partido para que siga teniendo esa conexión con el pueblo y siga promoviendo que el pueblo participe en las tomas de decisiones que se van teniendo en el día a día en los gobiernos. Y por supuesto, promover que seamos nosotros invitados, pero sobre todo más que invitados, atraídos a participar en las elecciones y en las decisiones que se tomen a lo largo de los gobiernos. Desafortunadamente, yo creo que ha faltado bastante esto. Se han hecho campañas publicitarias muy grandes en donde los partidos salen, nos hablan de candidatos, nos hablan de propuestas, nos hablan de cómo mejorar a México, pero como que falta algo para que la gente realmente se sienta atraído a participar más. Precisamente lo que les comentaba, al ver un esquema donde parece que la partidocracia es la que realmente manda, el ciudadano muchas veces se siente ajeno y dice, ¿cómo voy a permear yo ahí en ese grupo tan cerrado de poder que aunque nos diga que gobierna con nosotros y para nosotros, en la realidad no pareciera que lo estuviera haciendo? Por lo tanto, pues no me atrae, no me llama la atención participar, es decir, el mismo ciudadano se excluye. Entonces, esta promoción de la participación del pueblo en la vida democrática que deberían hacer los partidos políticos, creo que tiene todavía mucho camino que recorrer para mejorar y que el pueblo realmente se interese en esa participación. Ahora, sigue diciendo, lo cual debe interpretarse en el sentido que la propia Constitución da al término democracia en su artículo 3º, en que la define no solamente como una estructura jurídica y un régimen político. Aquí está hablando de lo que se le da al concepto de democracia en el artículo 3º constitucional, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es decir, que la democracia la entendamos no como una simple estructura jurídica o un régimen político, sino como un estilo de vida, para acabar pronto, ¿no? En el que estemos participando todos para mejorar nuestro país, como dice acá, en los diferentes aspectos, económico, social, cultural. Muy bien, entonces, primer tarea constitucional para un partido político, promover la participación del pueblo precisamente en la vida democrática. Dijimos que creo hay mucho camino todavía por recorrer y mejorar por parte de los partidos en este aspecto. La segunda finalidad que la Constitución mexicana asigna a los partidos políticos es la de contribuir a la integración de la representación nacional. Bueno, pues esto es lo más obvio, ¿no? Dijimos que en un sistema de una democracia representativa se requieren representantes elegidos por el pueblo para tomar las decisiones a nombre del pueblo. Bueno, el partido político tiene como una de sus tareas principales contribuir a la integración de la representación nacional. ¿Cómo? Colocando los diferentes candidatos que el pueblo tendrá la oportunidad de analizar y posteriormente decidir a través de un sufragio quién le parece de manera individual, cada ciudadano, quién le parece el mejor para ocupar un cargo público. Y al final del día, en el conteo de votos, pues veremos quién es el que el pueblo decidió que sea su gobernante a través del que haya tenido la mayoría de los votos, ¿no? Entonces, esa segunda función de los partidos políticos se va complementando con la primera. Promuevo que el pueblo participe en la vida democrática y le voy mostrando quiénes son, a juicio de los partidos políticos, las mejores personas que ellos de manera interna consideran que podrían ser el futuro gobernante o legislador para una región o para un país o para un estado. Entonces, esa es la segunda tarea. Repito, contribuir a la representación de un país, es decir, la elección
de los candidatos por parte de los partidos para que después sean colocados frente al pueblo y el pueblo decida quiénes son los mejores que podrán ser sus representantes. Una tercera finalidad de los partidos, siempre de acuerdo con la Constitución, es la de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Bueno, esta parte es algo en lo que creo que se está fallando mucho, porque si te invita, cuando veamos la primera función, se te invita a que, por parte de los partidos, a que participes en la vida democrática, se te muestran quiénes son los candidatos. En una democracia lo lógico es que cualquier persona de la sociedad pudiera tener acceso a ser, pero un acceso real, a ser candidato en los diferentes partidos políticos. Si nos vamos a lo estrictamente legal, podemos decir sí, todo mundo tiene esa oportunidad. Hay que afiliarse a un partido, o en su caso entrar a lo que serían los candidatos independientes, pero ahorita vamos a centrarnos en un tema de los partidos. Hay que afiliarse a un partido y de manera interna hacer labor para que dentro del mismo partido te puedan postular en su momento como candidato. Eso no está a discusión, sí está permitido, legalmente está. Pero en la realidad nosotros podemos ver, y eso lo podemos platicar con militantes de diferentes partidos políticos, en muchas ocasiones se van formando dentro de los mismos partidos cotos de poder, es decir, agrupaciones, corrientes, en otros lugares les llaman tribus, etcétera, que van fortaleciendo grupos internos dentro de los mismos partidos políticos, y esos grupos están encabezados por una o dos personas que en el momento de generar las candidaturas por parte de los partidos políticos, estas personas que dirigen estas corrientes internas dentro de un mismo partido político son los que se van postulando como futuros candidatos para cargos de elección popular una y otra vez, al grado de que, analícenlo, si vemos el estado de Chiapas, si vemos Tapachula, si vemos el país, en los diferentes partidos políticos, cuando vienen los procesos electorales, generalmente vamos a ver que hay apellidos que se repiten mucho como candidatos. Puede ser que se repita la misma persona o alguien de la misma familia intentando ser no candidato, intentando ser gobernante o intentando ser legislador, y vamos a ver que hay personas que han estado como legisladores durante mucho tiempo, siendo diputados locales, después pasan a ser diputados federales, se han convertido luego en senadores, luego vuelven a ser diputados locales y así sucesivamente, de tal suerte que aunque todos tengamos la verdadera posibilidad de ser candidatos si entramos a una vida de partido político, ya en la práctica, ya en la realidad, vemos cómo se van cerrando mucho esas oportunidades para los militantes de un partido político y van quedando principalmente para los que tienen esos liderazgos internos, que al final de cuentas no está mal, porque la política también es de liderazgos, pero creo que ha faltado abrir un poco más precisamente, y creo que ahí es donde está precisamente ese error o esa falta de conexión entre los partidos políticos y la gente. Si no hay una diversificación de darle la oportunidad a más personas dentro de los mismos partidos políticos que puedan ser candidatos, pues ciertamente el pueblo se va cansando de ver las mismas personas, las mismas ideas, independientemente que sea el mismo partido político. Falta como que refrescar un poco a veces esa parte de quiénes pueden ser los candidatos para que entonces pueda existir un poquito de oportunidad, o que el pueblo le dé un poquito de mayor oportunidad a los partidos políticos y pueda ser más creíble que digan somos distintos, porque ese es el discurso de muchos partidos políticos. Ya cambiamos, somos distintos, ya evolucionamos. Bueno, si te dicen todo eso, pero ves generalmente que se repite mucho las personas que están buscando los cargos de elección popular o los grupos de poder, como que no dieran entrada a gente nueva, pues entonces es difícil a veces pensar que realmente se está cambiando, se está evolucionando. Entonces creo que esa es una de las partes en las que hay que mejorar mucho, precisamente dentro de los partidos políticos, para que esto sea una verdadera democracia en donde el pueblo tenga más confianza en el candidato y posteriormente en lo que va a ser precisamente el representante. Ahora,
cuando hablamos también de esta tercera finalidad, de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, hay otro esquema que se manejó en algún partido político que para muchos es bueno, para otros es muy discutible. El tema de que se manejaron candidatos a través de una tómbola, es decir, se daba la oportunidad de que fuera el candidato del partido a través de un sorteo, en pocas palabras, ¿no? Se metían en una tómbola nombres de las personas que podían o tenían la posibilidad por ser militantes del partido, movían la tómbola, sacaban un papelito y ahí venía el nombre de la persona que iba a ser el candidato o candidata para un cargo de elección popular. Aquí podríamos decir, pues sí, ya se le está dando la oportunidad a cualquier persona del pueblo porque ya es una rifa. Aquí la parte criticable, y muchas personas así lo hicieron saber en su momento, era de que estas personas se iban a convertir, si el voto los favorecía, en legisladores, y que más allá de ser militantes de un partido, eso no les daba toda la preparación que debería tener un legislador precisamente para ocupar ese cargo. Otros defendían diciendo, bueno, pero si vas a ser representante del pueblo, tienes que ser del pueblo, debes de entender lo que es el pueblo, y qué mejor precisamente que alguien que esté en el pueblo, que no esté, y aquí venía esa parte, ¿no? Que no esté contaminado precisamente por una vida de partido en donde están esas luchas intestinas dentro de un partido político, los líderes de las corrientes empiezan a pelear. Esta persona que sale por sorteo viene limpia de todo eso y va a traer ideas frescas, pero sobre todo un esquema de honestidad o de no tener compromisos con las corrientes internas. Es decir, los pros y los contras, ¿no? Al final del día se convirtieron varias personas en legisladores y legisladoras bajo este esquema. Repito, ustedes pueden sacar su propia conclusión, si es bueno, si es malo, qué tiene de bueno, qué tiene de malo. Lo cierto es que se buscó que tuviera un acceso más directo precisamente cualquier persona que estuviera afiliada al partido político para que se convirtiera precisamente en candidato y que no pasaran por esas luchas internas, intestinas de poder entre diferentes corrientes, ¿no? Bueno, entonces, esos son los principales tres funciones que va a tener o que deben tener los partidos políticos de nuestro país. Repito, promover la vida democrática, contribuir a la integración y representación nacional, y por último, hacer posible el acceso de los ciudadanos precisamente a el ejercicio del poder público, es decir, que puedan lograr ser candidatos todos. Ahora, continúa diciendo, y aquí ya se va a referir más a lo que es la parte de cómo el partido político se tiene que presentar al pueblo, ¿no? Estos objetivos constitucionalmente asignados a los partidos deben ser explícitamente presentados al pueblo. De ahí que la propia Constitución señale que las funciones partidistas se desarrollen de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. De esta expresión constitucional deriva la obligación dispuesta por la legislación ordinaria en el sentido de que los partidos, para ser tales, deben contar con una declaración de principios y un programa de acción en los que den a conocer sus propuestas y los medios a través de los cuales consideran que es posible llevarlas a la práctica. Podemos concluir que los documentos básicos exigidos por la legislación mexicana para que un partido pueda obtener su registro son declaración de principios, programa de acción y estatutos que rigen la vida interna del partido. Esta parte quiero que la entendamos muy bien. ¿Cómo se funda un partido? Obviamente se tienen que juntar personas que comulguen con una misma idea, una ideología, pero tiene que haber un procedimiento, tienes que demostrar esa intención a través de ciertos requisitos que te va a exigir la legislación mexicana, y precisamente te va a pedir 3 documentos. Te va a decir, bueno, ¿quieres invitar a la población, a los ciudadanos mexicanos, a que voten por la ideología de este partido a través de sus candidatos? Muy bien, pues se lo tienes que dar a conocer. Tienes que explicarle al pueblo por qué dices que eres una nueva opción, por qué le puedes decir que tienes una ideología distinta a los demás partidos políticos. Quieres decirles que tienes una idea fresca, una idea nueva. Muy bien, tienes que explicárselo al pueblo. El pueblo tiene que saber, tiene que encontrar un lugar en donde diga y escuche precisamente, aquí está lo que piensa o lo que quiere hacer este partido. Entonces, los 3 documentos básicos son, primero, declaración de principios. ¿Qué va a ser la declaración de principios? Es como la declaración de la identidad, es decir, es donde el partido político le va a decir al pueblo, este soy yo, es decir, esto es lo que pensamos.
Si es un partido de izquierda, de derecha, de centro, tendrá que hacerlo ver precisamente en esta declaración de principios. Es presentarse ante la población como lo que son. Es decir, un partido con una ideología de izquierda, de centro, de derecha, explicando precisamente qué es lo que piensan ellos de lo que es la vida política de un país, en este caso de nuestro país, de México. Entonces, la declaración de principios es esa presentación, es esa identidad, es como un acta de nacimiento, si lo quisiéramos ver así, que le da precisamente rostro ideológico a un partido político ante el pueblo. Programa de acción, bueno, ya dijiste qué eres, qué ideología tienes, muy bien. El programa de acción son precisamente los mecanismos o los pasos que un partido político tiene pensado echar a andar para que esa ideología de la que habló precisamente en la declaración de principios se pueda ejecutar en la vida de un país. Entonces, el programa de acción precisamente son esos hechos, esa realidad, esa ejecución que tiene pensado hacer ese partido político sustentado en la ideología que está en la declaración de principios. Entonces, el programa de acción son precisamente lo que el partido político piensa realizar y va a realizar en sus diferentes tareas de buscar ser una opción de gobierno en una región, en un estado, en un país, en un municipio. Y por último, los estatutos que rigen la vida interna del partido. Bueno, pues este es el reglamento interno, es decir, todo partido político, en este caso es una institución, necesita reglas del juego de manera interna. Cómo ser candidato, ya lo explicábamos, cómo afiliarte, si tienes que pagar alguna cuota, si puedes tener sanciones por alguna clase de comportamiento dentro del partido político. Bueno, en los estatutos internos que rigen la vida del partido, pues vamos a ver precisamente estipulado todo eso. Es un reglamento, en pocas palabras, es decir, artículos en donde se va a ir estipulando qué se puede, qué no se puede, qué se sanciona, qué no, dentro de lo que es la vida de un partido político. Entonces, recapitulando, los 3 documentos básicos que exige la legislación mexicana para que un partido político pueda tener su registro y por lo tanto pueda existir, pueda tener una existencia legal en este país son declaración de principios, es esa declaración de identidad, es decir, qué ideología profesa, el programa de acción, lo que va a realizar y cómo lo va a realizar, y los estatutos que rigen la vida interna del partido, el reglamento interno de este mismo partido. Por último dice que las finalidades partidistas que se relacionan con el acceso a los cargos públicos se alcanzan, según reza también la Constitución, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Es decir, el candidato va a ganar una elección a través de que el ciudadano salga a votar, el sufragio. Y el sufragio y el voto va a tener algunas características que veremos más adelante a fondo en otro tema, nada más lo manejo de una forma muy rápida. El sufragio debe ser universal, es decir, que sea para todos, que no se limite por temas de sexo, de religión, etc. Libre, que nadie vaya a forzar tu voluntad para votar por uno u otro candidato. Secreto, es decir, que tú puedes guardar en tu interior por quién votaste sin tener que decírselo a nadie, que nadie te obliga a que tú le estés diciendo por quién votaste. Ya si tú lo quieres hacer, eres libre de hacerlo, pero nadie te puede forzar a que digas por quién votaste. Y por último, directo, es decir, que tu voto cuente uno. Vamos a ver cómo se vota en Estados Unidos un poco más adelante para que veamos precisamente la comparación entre la votación en nuestro país y en Estados Unidos. Pero en México, si tú vas y cruzas una boleta, tu voto cuenta como uno y al final se sumará a todos y ya se verá quién gana. Bueno, pero esto repite, este tema del sufragio lo veremos un poquito más a fondo en unos temas que vienen a continuación. Bueno, cualquier duda ya saben, me la van planteando a través del chat y con gusto la voy comentando. Que pasen muy buen día.